decía, ya llegó el momento de Quiero ser tu representante aquí en Síntesis junto a Nereida Acosta, que nos acompaña todos los lunes. ¿Cómo estás? Muy relajada, muy descansada. Señores, ya estamos aquí nuevamente después de este asueto de Semana Santa. ¿Cómo la pasaste, Marcela? Bien, tranquilita en la casa con la familia. Así mismo la pasé yo, tranquilita en la casa con la familia y adopté ese llamado que nos hacen de reflexionar y darnos esa oportunidad de trabajar un poquito la parte espiritual. Y aquí estamos nuevamente arrancando este lunes en la sección Quiero ser tu representante, con esa gente, Marcela, que ha decidido levantar su mano y decir yo quiero una República Dominicana diferente y han hecho de todo, y justamente nuestro invitado del día de hoy tiene que ver mucho con eso, Marce. Sí, está con nosotros el licenciado Bartolomé Pujals, quien es vocero y miembro fundador del movimiento político El País que Queremos. Además, como activista, también ha estado en diversas luchas sociales, como movimientos como Ser Justicia Fiscal, Impunidad Cero, Casa Ya, Poder Ciudadano, La Marcha Verde. Y hoy es miembro fundador del movimiento político El País que Queremos, que aspira a la creación de un nuevo orden democrático desde la ciudadanía, a partir de diversos procesos de movilización social, pero vamos a dejar que sea él quien nos explique un poquito más. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad de llegar al público televidente. ¿Qué lo lleva a ser tan joven? Y bueno, tiene mucho que ver con la voluntad, con la energía, con el saber que tiene que haber una igualdad en la gente, en las personas, en las posibilidades, en las actividades. ¿Qué lo lleva a usted a ser una persona, una activista, como dice ahí? Bueno, mi generación está caracterizada sobre todo por un déficit de representación. La generación de los últimos 30, 40 años ha crecido en un espacio en donde no ha sido posible la participación política, en donde los representantes que hemos tenido han secuestrado la democracia de boca de la gente y esto ha impedido que la gente pueda participar en los asuntos públicos. Sobre todo en los últimos 20 años en particular ha habido un creciente proceso de movilización social de la ciudadanía, que se ha dado sobre todo por dos cosas. Primero, el déficit de representación, es decir, la gente no se siente representada en los partidos políticos tradicionales. Los partidos políticos tradicionales y sus líderes, el liderazgo empresarial de este país, el liderazgo eclesial, no habla el lenguaje de la gente, no habla sobre los problemas que afectan a la gente. Y eso ha provocado que la gente tenga que salir a la calle a representarse a sí mismo, articulándose en espacios de organización horizontal, donde puedan participar, donde su voz tenga realmente la posibilidad de incidir en las decisiones que se toman. Contrario a lo que se ve en los partidos políticos, donde se ha visto una democracia en donde solamente los líderes, las élites, deciden y ejecutan lo que ellos deciden. Y después de tantos años pasa a ser una gerontocracia. Así es, así es. Vemos que las mismas personalidades tienen 50 años en la vida pública, desde el 63 para acá, y sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de posicionamiento respecto a otro proyecto de país. ¿Qué ocurre? Aquí el 22 de enero, con el surgimiento de la Marcha Verde, este país cambió. Y este país comenzó el proceso de cambio. Surge el proceso de movilización política y social más importante de nuestra historia republicana. No hay un movimiento como el que creó la Marcha Verde, en donde de un problema de la corrupción y la impunidad que históricamente ha ocupado los lugares 9, 10 y 11 en los índices de cultura política, pasó a estar entre los tres principales problemas que le preocupan a la gente. Este movimiento genera sobre todo una esperanza de que es posible hacer cosas diferentes y de que es posible organizarse políticamente al margen de los partidos políticos en primer lugar. Sin embargo, también genera una serie de incertidumbres, porque lo que uno pretendía era que un movimiento como este, fomentado, impulsado y empujado por la ciudadanía, tuviera algún tipo de eco en los partidos políticos de oposición o en los partidos políticos que están en el gobierno. Sin embargo, esto no ha sido así. Y precisamente de esta cuestión es que surge la necesidad de crear un espacio de participación de la ciudadanía que dispute el poder.
Y precisamente por esto surge el país que queremos. Surge el país que queremos como una expresión, como un significante en donde todo el mundo puede decir y todo el mundo tiene una idea del país que quiere. Una pregunta, Bartolomé, justamente en más de una ocasión nosotros aquí en el programa hemos tenido personas que también han sido parte del movimiento Marcha Verde, que yo creo que todos los dominicanos debemos ser conscientes y decir que ha habido un antes y un después de ese movimiento que movió masas y movió todas las masas, desde las clases altas, clase media, clase baja, o sea, fue toda una movilización nacional. Sin embargo, hubieron muchos cuestionamientos, hubo muchos cuestionamientos en relación a que si se iban a convertir en un partido, quiénes eran los que realmente estaban detrás de ese gran movimiento. Y hoy vemos como usted, que es uno de los, vamos a decir, protagonistas de ese movimiento, de los que ha hecho que eso haya sido posible, tiene un nuevo partido, o no sé si ya podemos decir que es un partido que es el país que queremos. Bueno, yo soy de los que evidentemente estuvo en primera línea de guerra con el proceso de la Marcha Verde, desde aquella primera reunión del 3 de enero del año 2017. Sin embargo, nosotros hemos entendido de que ese músculo social y político que creó la Marcha Verde hay que traducirlo en un partido. O en un partido o en una fuerza de cambio. Pero no una alianza con un partido. No, esto es una organización política, el país que queremos es una organización política que tiene como propósito disputar puestos de poder. Ahora, Bartolomé Pujals no es la Marcha Verde, ni el grupo que está en el país que queremos es la Marcha Verde. Son personas que vienen del activismo social. Yo he dedicado los últimos 10 años de mi vida al activismo social. Sin embargo, yo creo que la Marcha Verde como expresión debe preservarse como parte de un espacio de la ciudadanía que no quiere organizarse políticamente en clave de disputa del poder para generar un nivel de contrapeso. Yo creo que, sobre todo, yo hablo siempre de sentimiento verde. El sentimiento verde es ese sentimiento que ha permitido que todos nos aglutinemos en la idea de cambiar del rumbo que llevamos como país. No se trata de que la Marcha Verde como tal va a convertirse en un partido político, pero sí surgirán expresiones políticas que tratarán de traducir de esa identificación. Correcto, que tratarán de traducir lo que el sentimiento verde ha planteado y lo que el sentimiento verde ha recogido, que es la expresión que no encuentra eco en los partidos políticos tradicionales. Un espacio de participación desde la ciudadanía, que no son políticos, la mayoría de los partidos políticos que en este país se han fundado, se fundan como ruptura con otros, como personas que tratan de desarrollar un proyecto individual, pero no como un proyecto que recoja las expresiones y demandas democráticas que en los últimos 50 años el acuerdo político ciudadano que rige esta sociedad no ha podido desarrollarse. Nosotros lo que estamos tratando de crear un espacio donde la gente pueda participar realmente, donde la gente pueda tener un lugar en donde su opinión, en donde su voz, en donde su voto incida en la construcción de las políticas públicas que materializan sus derechos fundamentales. ¿Y son particularmente jóvenes? Sí, nosotros hablamos de generación en términos de ideas, pero sí, son particularmente jóvenes, personas que están entre como máximo los 40 años y que sobre todo responden a esa generación que no ha encontrado representación en el sistema político actual, que no ha encontrado una forma de que sus ideas puedan ser escuchadas. ¿Qué opinan ustedes de la cuota de la juventud de los partidos políticos? Bueno, yo voy a dar mi opinión en particular, no la opinión del país que queremos, pero yo no estoy de acuerdo con en la forma en que está siendo pretendida y se está buscando la cuota de la juventud. Yo creo que al final de cuentas nosotros estamos construyendo un grupo de jóvenes, este espacio, un grupo de jóvenes y unos grupos no tan jóvenes, y nosotros entendemos que los puestos de poder hay que ir a disputarlos, no por la condición de que de mi lozanía o de mi edad, eso no me garantiza a mí o me merece a mí una participación ya predeterminada. Obligatoria. Porque la juventud no es solamente una cuestión de edad, la juventud es una cuestión en función de las ideas. Aquí hay muchos jóvenes de 30, 25, 35 años que tienen las ideas de los mismos líderes de 60, 70 años que no han resuelto un solo problema fundamental en este país. Así que eso no garantiza de que hay una participación cualitativa de la juventud en los puestos públicos. Okay.
Me llama mucho la atención que justamente de los movimientos políticos que están surgiendo en este tiempo, yo digo que la campaña 2020 es una campaña que inició definitivamente desde el 17 de mayo del año pasado, del año 2016, arrancó la campaña 2020. Y me llama mucho la atención los nombres tan retadores. Yo no sé si es como una forma de metamensaje. Por ejemplo, tenemos el movimiento político de Milton Morrison, que se llama País Posible. En este caso tenemos este movimiento político que se llama El País que Queremos. Es como una forma de decirle a la gente, o que ustedes mismos le digan a los dominicanos, esto no está bien. O sea, no necesitamos otra cosa o merecemos otra cosa. ¿Por qué esos nombres, entiende usted, que son tan, como que ponen a la gente a pensar? O sea, ¿es a propósito o simplemente...? Sí, claro, es a propósito por la forma en cómo se configura la política hoy día, en cómo se configura la organización política hoy día. Precisamente el proceso, Marcha Verde toma su nombre porque cuando luego del 22 de enero, que no teníamos nombre, los medios de comunicación comenzó a decir la gente que la Marcha Verde es decir, la acción... Por el color con el que estaban vestidos. Pero la acción política es lo que refleja o termina decantando el nombre. Cuando yo le digo el país que queremos, usted, el camarógrafo, todos los que estamos aquí, tenemos una idea de qué país queremos. Claro. La clase política nos ha negado esa posibilidad de decir qué país nosotros queremos. Entonces, no se trata de retomar siglas, de retomar procesos que ya no conectan con la gente. Nosotros lo que estamos tratando es de construir significantes que la gente pueda llenar de sentido común, es decir, el país que cada quien quiere, que cada quien puede decir qué país quiere, unos menos malos, otros más correctos o menos correctos, pero cada quien puede tener una idea del país que quiere y decir cómo mi proyecto individual se ajusta en el proyecto colectivo que se llama República Dominicana. Y precisamente de lo que se trata es de apelar a un nombre, primero, que exprese la posibilidad de construcción. El país que queremos expresa la posibilidad de que construyamos juntos, que exprese la oportunidad del deseo, de una pretensión que nos ha sido negado. Y, en tercer lugar, el querer. Ese querer de que es que nosotros al final queremos una forma distinta de que la democracia y el sistema político responda a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Usted es coautor de un libro que se llama República Dominicana y Haití. El derecho a vivir. ¿Cómo ve el derecho a vivir? ¿Cómo ve usted ese problema que tenemos hoy por hoy de migración? Se podría decir que el problema es de migración ilegal. Eso es lo que nosotros hacemos hincapié. Porque después de que la Iglesia, en el Sermón de las 7 Palabras, habla de xenofobia, ¿usted cree que hay xenofobia? ¿Cree que el problema es ese? Bueno, aquí entre República Dominicana y Haití. Prefiero hablar de migración indocumentada, porque para mí ningún ser humano es ilegal. Ahora, yo creo que en este país... ilegal en el sentido de que no tiene los papeles legales. Claro, pero conceptualmente eso tiene una carga. O sea, cuando tú le asignas a una persona la condición de ilegal, eso tiene una condición que segrega. Una persona indocumentada. Yo creo que nosotros, uno de los principales problemas de este país es que nosotros nos hemos negado los problemas. Y lo cierto es que este es un país que ha tenido que convivir, desafortunadamente, con el fantasma del racismo. Aquí nosotros vemos expresiones como cabello bueno, cabello malo, los moños buenos, los moños malos, la cantidad de personas que tienen que verse a diario sometidas, mujeres, a que sean desrizados sus pelos en los trabajos porque no le impiden trabajar en esas condiciones. Es decir, nosotros no podemos negar esta cuestión. Aquí hay un tema de racismo que ha sido una operación que se ha utilizado desde la historia republicana como una forma de construir la dominicanidad, en tanto la negación de la negritud, en tanto no reconocemos una parte de nuestro bagaje cultural. Hasta hace poco, en mi cédula de identidad electoral decía que yo era indio, no mulato, indio decía, lo cual responde a una estrategia política que tiene como propósito tratar de quitar el componente africano, el componente de la negritud que tenemos. Ahora bien, nosotros
apoyamos determinadamente que hay que resolver el tema de la migración en la frontera. La frontera de la República Dominicana se ha convertido en un desorden, pero es un desorden que es fomentado por dos sectores. Por la clase política de este país, que se beneficia de la corrupción que existe en la frontera, y del liderazgo empresarial que utiliza la mano de obra en condiciones de explotación para beneficiarse económicamente. Siempre es posible y siempre es más fácil embestirla contra el migrante indefenso que solamente viene a este país a tratar de sobrevivir. Hay una frase que yo siempre utilizo del profesor Juan Bosch, que decía: todo lo que existe, su principal deber es seguir existiendo y nadie se va a dejar morir, porque hay que ver las condiciones en cómo los dominicanos, que hay más de 1 millón de dominicanos en Estados Unidos, están. Precisamente nosotros no quisiéramos que nos den el mismo tratamiento. Entonces yo creo que el tema de la xenofobia, los discursos de odio están instalados. Hay que ver lo que pasó en Pedernales, lo que pasó en el 2015 en Moca, las expresiones que se ven en las redes sociales en donde hay amenazas de muerte, derramamiento de sangre, en donde se impiden manifestaciones contra la discriminación racial en este país, cuando muchísimos índices internacionales reflejan. O sea, no puede ser que la República Dominicana es el único país del mundo en donde no haya discriminación racial, como en todos los otros, y estamos en esos índices, y tenemos que, para resolver ese problema, tenemos que atacar el problema, no negando el problema y escondiéndolo. Yo creo que eso responde también a una estrategia regional en donde el discurso conservador y el discurso reaccionario ha tomado gran cuerpo, en donde vemos cómo los discursos contra los migrantes han tomado cada vez mayor calado, y yo creo que la forma de resolver esta cuestión es tratando de llamar a la sensatez desde los medios de comunicación y exigiendo a las autoridades que sean las que apliquen el control migratorio en la frontera, pero utilizando y llamando atención a los empresarios que se benefician de esta cuestión. Sí, porque se habla mucho en ese sentido de la doble moral. O sea, es un tema de que me conviene, no me conviene que estén aquí o no estén aquí los haitianos. Por un lado yo digo que está mal, pero por otro lado estoy contratando esa mano de obra barata. Entonces es como el juego del huevo y la piedra. Y al final es lo que beneficie a nuestro país y crear conciencia sobre lo que implica una famosa, como dicen por ahí, invasión haitiana, que como yo no conozco mucho el tema del tema de la invasión, no puedo tampoco emitir ningún juicio al respecto. Pero desde su punto de vista, Bartolomé, ¿cuáles serían, vamos a decir, las medidas que tomarían ustedes ya liderando una posición, como decía usted, de poder en la parte política aquí en República Dominicana? Bueno, nosotros, el país que queremos se fundamenta en una propuesta principal. Hemos dicho, el diagnóstico nuestro es el siguiente, que se vio expresado en las movilizaciones que se dieron en el 2017. El acuerdo político ciudadano que ha regido a la República Dominicana en los últimos 55 años no funciona. Ese acuerdo solamente beneficia a élites y a grupos en detrimento de la mayoría del pueblo dominicano. La justicia social, los derechos económicos, sociales y culturales, la distribución de las riquezas, solamente han beneficiado a un grupo. Y sobre la base de eso nosotros estamos planteando la necesidad de crear un nuevo acuerdo político ciudadano que se fundamenta en 5 grandes puntos. Un acuerdo por la justicia social, en donde se blinden los derechos económicos, sociales y culturales como la educación, como la sanidad pública, como la seguridad social. Es decir, los derechos fundamentales no pueden estar mercantilizados, son derechos de los cuales nosotros somos acreedores y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Un gran acuerdo contra la corrupción y la impunidad, que ha sido el principal problema en este país. O sea, la impunidad y la corrupción son características fundamentales del sistema político y hay que crear mecanismos de control que no existen actualmente en nuestro ordenamiento político y jurídico, porque ha sido precisamente eso para tratar de garantizarse impunidad a quienes han incurrido en casos de corrupción e impunidad. Un gran acuerdo por el cambio de modelo económico. No podemos seguir con un modelo económico fundamentado en los servicios, con un modelo económico que ha destruido la producción nacional, que ha destruido el campo. Hay que revisar los tratados de libre comercio que siguen afectando a los productores de este país. Hay que generar un acuerdo en donde todo el mundo pueda acceder a las oportunidades de la economía y donde no esté concentrado en un grupo. No puede el país seguir creciendo y empobreciendo a la gente.
un gran acuerdo por la seguridad ciudadana, que es el principal problema que afecta en este país, pero desde una lógica que no sea la de seguir a perseguir a los estereotipos que nosotros entendemos que son los delincuentes. Hay que generar mayores oportunidades en este país para evitar que la gente siga delinquiendo por la falta de empleo, por la falta de oportunidades. Y un gran acuerdo por el control y la participación política. No podemos permitir nuevamente que los representantes tengan el nivel de control en las decisiones públicas en este país. Hay que crear mecanismos en donde las decisiones y las opiniones de la ciudadanía vinculen a los poderes públicos, en donde la gente pueda someter a referendos, en donde la gente pueda someter a plebiscitos las decisiones de los poderes públicos, en donde cada gran decisión de este país esté pasada por el control de la ciudadanía. Sobre la base de esos 5 acuerdos, el país que queremos va a salir entonces a organizar a la gente sobre la base de los problemas que le interesan a la gente y que la clase política y el liderazgo nacional de este país tiene 50 años sin incluir en sus agendas. ¿Es muy pronto para hablar de alguna alianza? Sí, claro que sí, porque nosotros estamos en un proceso ahora mismo de organización política, de la construcción de un músculo político que permita que estas ideas se puedan posicionar en el debate público. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a alianzas con aquellos sectores que estén comprometidos con el cambio de rumbo de este país. No se trata de alianzas por el reparto del presupuesto público como se ha tratado. Nosotros tenemos el propósito de que esto sea un espacio en donde el componente sea eminentemente ciudadano. Licenciado, si usted tuviera la posibilidad de uno a uno, toda la gente que lo está viendo y que se siente identificado, esos muchachos y muchachas y jóvenes y no tan jóvenes que lo han escuchado y que dicen, bueno, me gusta, me siento identificado. ¿Cómo acercarse? ¿Dónde? Y bueno, la forma. Esa es su cámara y esa es su gente que lo está viendo. Bueno, yo quiero decirle a la gente que nos está viendo que en este país, a pesar de todo el desorden institucional que nosotros vemos, existe la posibilidad de construir una nueva forma de hacer política. Yo creo que el 22 de enero, con el surgimiento de la Marcha Verde, este país cambió para siempre. Se dividió la historia en un antes y un después. Ahora, en el marco de todas estas esperanzas que se han generado, también se han generado incertidumbres. Incertidumbres que solamente se resuelven nosotros participando y apostando a nuevas formas de hacer política, nuevas formas que contribuyan y que impliquen que todos tengamos la posibilidad de opinar en cómo se deciden los asuntos públicos. El país que queremos lo que busca es precisamente eso, generar un espacio en donde todos podamos decir el país que queremos y materializar ese país que queremos. Ese país que nos han negado y ese país que no ha sido posible que se recree en nuestro proyecto individual de vida. Yo creo que todo el mundo entiende que todo esto puede ser difícil, pero yo creo que todo esto es posible. Para buscar el país que queremos, búsquenlo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde podrán buscar la manera de organizarse y participar con nosotros y sobre todo saber las cosas que estamos haciendo. Ya ustedes saben el país que queremos. ¿Tiene mucha gente? Sí, mucha gente se está organizando y en los próximos 2 meses estaremos dando noticias al país de las cosas y de las ideas que vamos a comenzar a plantear. Bueno, pero en síntesis tengamos la primicia. Claro, así será. Si usted lo permite. Así será. Ok. No, y gracias de verdad por acompañarnos en el programa de este lunes. Me encanta, tú sabes, Marcela, que me fascina ver y casi no hablamos del perfil que tiene Bartolomé Pujols, que definitivamente está muy preparado y creo que sabe muy bien dónde está parado y lo que quiere, y tiene muy claro lo que quiere de lograr aquí y cómo están aportando ese granito de arena, que yo diría que no es un granito, o sea, es demasiado para justamente tener el país que queremos y que nos merecemos todos los dominicanos. Muchísimas gracias, Bartolomé, por acompañarnos en el día de hoy. Marcela, gracias. Muchísimas gracias. Realmente yo creo que si todos y cada uno de nosotros pensamos en el país que queremos, nadie va a pensar en algo malo. Así es. Nadie va a pensar en algo malo. Todos vamos a querer un país donde tengamos posibilidades, donde podamos salir a la calle con tranquilidad, sin miedo, donde podamos tener un techo, donde podamos tener educación para nuestros hijos, que muchas cosas de esas las tenemos, pero los jóvenes que vienen subiendo en ese recambio
político, con todo el derecho, quieren otras cosas y de hecho las van a tener, porque el querer y el tener a veces, si es con voluntad, van de la mano. Gracias, señor Pujols, por haber estado con nosotros. Nereida, gracias. Gracias a ustedes, Marcela. Lunes que viene, si Dios lo permite, en el próximo Quiero Ser Tu Representante. Y a ustedes los despido. Hasta mañana, siempre y cuando el Señor así lo disponga.